Sagan. The imperative to cherish the earth and to protect the global environment that sustains all of us has become widely accepted. And we've begun, finally, the process of reducing the obscene number of weapons of mass destruction. Perhaps we have, after all, decided to choose life. But we still have light years to go to ensure that choice, even after the summits and the ceremonies and the treaties. There are still some 50,000 nuclear weapons in the world. And it would require the detonation of only a tiny fraction of them to produce a nuclear winter, the predicted global climatic catastrophe that would result from the smoke and the dust lifted into the atmosphere by burning cities and petroleum facilities. The world scientific community has begun to sound the alarm about the grave dangers posed by depleting the protective ozone shield and by greenhouse warming. And again, we're taking some mitigating steps. But again, those steps are too small and too slow. Jack Fresco. Most of the development we have in our society today, the technology, the airplane, TV, radio, modern production technology, is really done by very few people. I would say several hundred people comprise the modern technological civilization. How many people that you know of today sit in their home and play their phonograph and radio and TV, have any idea of how this works? No, it's just happening around them. I don't have any idea. And they're falling behind. What is happening to man is that his technological society, the newer value systems that dominate our times, that are pressing onward, are just leaving behind hundreds of thousands of people that cannot make the transition. In other words, people that can't change. Marcin Jakubowski. Tangible problems. I always felt, from as long as I can remember, about the power of science, that it could be used to solve pressing issues or solve problems. When I studied chemistry at Princeton, it was so theoretical, unapplied, and I thought, oh, okay, well, maybe if I go into physics, it would get better. So I did, and was grossly disappointed. We were studying wave propagation, and I couldn't understand this one problem, this one equation. So I went to the professor and said, well, what's this about? Like, where does this exist? And he said, well, oh, it actually doesn't exist. I just made it up. So it's like, oh, okay, well, so that's what we do here. And that was one of those turning points where I said, wow, what am I doing here? In the absolute abundance of resources, power, and human development and culture and everything, still there's many issues, namely the resource conflicts, poverty, war, deprivation. Survival, with the awesome technology that we do have today, survival should not take a lot of time. When you really think about it, all of the wealth that we enjoy today for a modern standard of living relies on rocks, soil, sunlight, plants, water. Those are all abundant, yet the productive mechanism of society is what makes it scarce, artificially so. What if we can survive and thrive up to a modern standard of living, and not only that, at 2 hours a day of work and from local resources? How would that be? Noam Chomsky. It is that a fundamental element of human nature is the need for creative work, for creative inquiry, for free creation without the arbitrary limiting effects of coercive institutions. Then, of course, it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now, a federated, decentralized system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate
form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into the position of tools, of cogs in a machine, in which the creative urge, that I think is intrinsic to human nature, will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Richard Stallman. You know, when I was a kid and I went to school, the teachers were trying to teach us to share. They said if you bring some candy, you can't eat it all yourself, you've got to share it with the other kids. But now the administration says teachers should be teaching kids to say yes to licensing. If you bring some software to school, oh no, don't share it. Sharing means you're a pirate. Sharing means you'll be put in jail. That's not the way society should work. We need the goodwill, the willingness to help other people, at least when it's not too hard, because that's the basis of society. That's the fundamental resource that gives us a society instead of a dog-eat-dog jungle. So what about people that say that if you have rampant piracy, it will eliminate the profit motive, and then in the creative works, software will not be? Well, they're wrong on both counts. For one thing, people are making a profit from developing free software, but for another, the freedom to have a community is more important. Julio Anguita. Hubo un hombre llamado Galileo Galilei, dedicado al estudio, a horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación, que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movía, y por tanto era el Sol el que ocupaba el centro y en torno al cual los planetas y entre ellos la Tierra giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad institucionalizada. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las Sagradas Escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia venía diciendo hacía siglos? Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas. Tiene casi que abjurar. Pero en un momento, en la rebeldía última, y musitando casi con una sonrisa a lo Saramago, suave pero firme, dice en el italiano natal: "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. Porque los cálculos matemáticos, porque las observaciones, porque el ejercicio de la razón, porque lo que sus ojos estaban viendo noche tras noche, le estaban demostrando que era la Tierra la que se movía. Santiago Niño Becerra. Bien, esta crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis que no es una crisis como la recesión del 93 o la recesión del 84 o la recesión del 62. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis que es sistémica. ¿Qué quiere decir una crisis sistémica? Una crisis sistémica es aquella que se produce cuando el modelo económico, social, incluso político, que se ha estado viviendo hasta ese momento colapsa. Y como colapsa, hay que poner en marcha uno nuevo. Y como los humanos somos unos bichos muy raros, eso solamente lo sabemos hacer con una crisis. Crisis que normalmente son muy dolorosas y muy terribles. Por ejemplo, esta crisis que empieza en el 2010 es semejante a la del 29, semejante a la del 1873, semejante a la del 1599, en fin, etcétera, etcétera. Son crisis muy profundas que producen un cambio de modelo. Bien, para recordar simplemente una lista de dónde estamos ahora. Estamos en una situación, estamos finalizando una situación en la que
hemos crecido, y no es una crítica, por favor, ha sido así, punto. Hemos crecido en base a crédito y cuando la capacidad de endeudamiento se ha agotado ha venido el hundimiento del consumo, de la producción, etcétera, etcétera. Por otra parte, y esto por otros motivos, pero los ecologistas lo estaban denunciando desde hace mucho tiempo, se han estado desperdiciando recursos. Y como consecuencia de esto, y en parte debido a esto, se ha entrado en un exceso de capacidad productiva tremenda, que la única forma de colocarla era a través de este hiperendeudamiento vía consumo. Por otra parte, se ha entrado en una dinámica de competencia exacerbada, lo cual era lógico porque estábamos compitiendo por mercados realmente limitados. Y por otra parte, y esto hay un estudio muy famoso de la OCDE de mediados de los 80 que lo expresa de una forma muy clara, estamos ante un excedente de población activa, creciente. Es decir, cada vez hace falta menos gente para producir lo que haga falta. Y esto es una realidad. Y si no les gusta cómo suena esto, en un excedente de personas, pensemos en un excedente de horas de trabajo. Y por otra parte, tenemos un sistema financiero que está absolutamente desbaratado. Lo cual es lógico teniendo en cuenta cómo ha operado, y tampoco es una crítica, porque ha operado como le tocaba operar, ya que no podía operar de otra manera. Bien, claro, todo esto ustedes entenderán de que es algo que es insostenible, de ahí la crisis y de ahí el cambio de modelo que tenemos que poner en marcha. Saramago. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias, porque no hay nada más para oponer a la negación, que es un sistema que está quitando a toda la humanidad, con excepción de los que aprovechan de eso. Porque hay algo que debe preocuparnos. Lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Y los pobres están ahí ¿para qué? Si yo os digo que en las congeminaciones de los poderosos deste mundo, entre 20 y 25% de la humanidad, lo que significa, haciendo la cuenta a los 6.000 millones de seres humanos que ahora viven en la Tierra, significa algo como, 20%, 25%, algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. Son para desechar. No tienen condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tienen condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tienen condiciones para
aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Y aunque yo no estoy seguro de lo que voy a decir, no puedo estar seguro, claro. Me parece, en todo caso, bastante coincidente con esto, el hecho de que hay unos cuantos conflictos en el mundo donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da que se maten, que se trucidem, que se degüellen unos cuantos miles o muchísimos miles de negros o índios o lo que sea? Pues eso, a lo mejor, pertenece al grupo de los 20 o 25% de la humanidad que es para desechar. Pues mientras se maten unos a los otros, no tendré yo que matarlos a ellos. Y así se facilitan las cosas. Max Neff. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas: ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. Juan Carlos Flores. Hay una simulación de la democracia a través de las elecciones, pero las personas no participan en la toma de las decisiones. A través de la intimidación física, el desplazamiento, la muerte, desapariciones, las torturas, las personas son intimidadas de poder participar en la vida de sus ciudades, de sus pueblos o de sus veredas. En muchos casos, las condiciones económicas son tales que las personas deben de cambiar la única posibilidad de participar que tienen, el voto, por unas tejas de zinc, por un empleo, por un mercado, por una camiseta.
Diana Uribe. Nos borraron el disquete de la historia, ¿sabe? Se fue esa información. Entonces nos toca partir de una construcción hacia adelante. Eso nos genera problemas en las raíces muy graves, pero también nos da la libertad de configurarnos como a nosotros nos provoque, en últimas. Pero no tenemos una determinación histórica. Entonces pasa que todo el mundo indígena, nosotros, aquí hubo un genocidio indígena en todo el continente americano, ¿sí? Un genocidio no solamente físico, de la cantidad de nuestros padres indígenas que murieron por las enfermedades, por la colonización, sino que la cultura de ellos también quedó bastante borrada, porque en esa época llegaron los europeos con una cosa que se llama el eurocentrismo, y era que para ellos la cultura y la civilización era lo que ellos tenían, y lo que los otros pueblos tenían no era cultura y civilización. Impusieron la suya sobre la que había aquí, que era una poderosa cultura, ¿sí? Nos hicieron avergonzarnos de ser indígenas, cuando los indígenas de acá eran los que tenían todas las soluciones que hoy tanto buscamos para el medio ambiente, cuando de esta tierra son los incas, mayas, aztecas, ¿sí? Cuando aquí lo que había era unos geómetras y unos duros, ¿sí? Y nos hicieron avergonzar de ser indígenas hasta el punto de convertir esa palabra en un insulto, cuando debería ser un orgullo, ¿sí? Llega de África un montón de gente también que le quitan las raíces y que sin embargo logra una musicalidad. La mayoría de la música de la que nosotros nos sentimos orgullosos y bailamos es la música que viene de África. Todas las chirimías, los currulaos, la salsa, hasta el reggaetón, ¿sí? Todo eso es influencia africana. Entonces, la champeta, todo eso. Entonces resulta que a nosotros nos borran. La prueba, digamos, de la amnesia histórica tan brava es que si tú haces el experimento de buscar las raíces de tus padres, eso se pierde por ahí en la sexta generación. A no ser que seas hijo de inmigrantes, digamos de la migración árabe que vino a este país, ellos tienen raíces muy profundas. Si no eres hijo de migrantes, si has nacido aquí y toda tu vida, tu familia ha vivido acá, si te pones a preguntarle a la abuela, hasta dónde ella recuerda, en alguna parte hay un vacío, ¿sí? Entonces, ese vacío es la parte indígena. Fíjate que nosotros solamente tenemos memoria de los apellidos españoles, pero los apellidos indígenas, que era como todos nos teníamos que haber llamado antes, porque es que esa civilización tenía más de 1000 años cuando llegaron acá, ese pedazo está borrado. Eduardo Galeano. Es que la gente está diciendo basta a algo tan claro como los padres vemos que nuestros hijos no van a tener lo mismo que nosotros. Y vemos que lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha que en su momento hicieron nuestros padres y abuelos con sangre, sudor y lágrimas, sí. Consiguieron unos derechos que hoy nosotros como padres no podemos dar a nuestros hijos. Claro, ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Internacionalmente. 2 siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan, están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo, esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? Como este señor que ahora últimamente se dedicó a violar mucamas, pero antes violaba países y era aplaudido mientras violaba países. No fue preso por eso. Tendría que haber ido preso por las 2 cosas y no solo por las mucamas. Y es esa estructura de poder, a veces invisible, la que en el fondo manda. Y entonces cuando se consigue aglutinar voces capaces de decir pro, capaces de decir basta, no más, bueno, lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esas voces con respeto, sin descalificarlas de antemano, y saber esperar, a ver qué es lo que la vida quiere vivir. Estos muchachos no parecen esperar órdenes de nadie, ¿eh? Actúan espontáneamente y uniendo la razón a la emoción. Y bueno, me preguntan algunos, pero ¿y cómo va a acabar eso? Ay, yo no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe, pero ¿y si acaba? Ya se verá. Es como el amor, que es infinito mientras dura.
Jaime Garzón. Sabemos que usted tiene fama magallista, pero es un hombre trascendentalísimo, o sea, usted es un hombre que además se junta con gente muy trascendental, y a esos trascendentales les mama gallo también. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. No. Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. José Luis San Pedro. Mire usted, se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. Ha sido siempre un medio de dominio. Este sistema está disgregado ya y corrompido y está realmente en desmantelamiento. Que va a cambiar, eso es absolutamente imposible de evitar por parte de los que quieran evitarlo. Que digamos basta. Y yo, en la medida en que puedo, estoy aquí para decir basta ya no más. Ahora somos el pueblo que habla, ya no más. Que se nos oiga. Alto y claro, en toda España se nos está oyendo. Y en más de 4 países afuera de España. Otro mundo es posible. Y yo digo, no, otro mundo no es posible, otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Lo que es seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Eso ya depende de lo que hagamos. En conclusión, it is our fate to live during one of the most perilous and at the same time one of the most hopeful chapters in human history. Our science and our technology have posed us a profound question. Will we learn to use these tools with wisdom and foresight before it's too late? Will we see our species safely through this difficult passage so that our children and grandchildren will continue the great journey of discovery still deeper into the mysteries of the cosmos? That same rocket and nuclear and computer technology that sends our ships past the farthest known planet can also be used to destroy our global civilization. Exactly the same technology can be used for good and for evil. It is as if there were a God who said to us, I set before you 2 ways. You can use your technology to destroy yourselves or to carry you to the planets and the stars. It's up to you. piénsalo bien.